Estoy considerando alejarme de mis nietos porque su madre los descuida, pero soy la única que los cuida y no sé si puedo más. Tengo 58 años y nunca pensé que a esta altura de mi vida estaría criando prácticamente a 4 niños pequeños que ni siquiera son técnicamente mi responsabilidad. Mi nombre es Edith y mi hijo Stanley de 20 años ha estado hospitalizado por problemas graves de salud mental durante casi un año completo. Él y su expareja Florence, también de 20 años, tienen 4 hijos juntos: Curtis de 4 años, Vernon de 3 años, Venice de 2 años y Lois de apenas 1 año. 4 niños en menos de 5 años. Pueden imaginarse el caos, pero lo que hace esto aún más complicado es que Florencia ahora está embarazada nuevamente y esta vez no es de mi hijo sino de otra persona. No sé cómo llegué a este punto donde prácticamente soy la única figura estable en la vida de estos niños, pero aquí estoy exhausta, financieramente arruinada y cuestionándome seriamente si debería seguir haciendo esto o simplemente alejarme por completo. Florence vivió conmigo junto con Stanley durante 2 años completos después de que nació Curtis. Su propia familia la había echado de su casa cuando quedó embarazada y literalmente no tenía a dónde ir. Yo, siendo la tonta con buen corazón que soy, les abrí las puertas de mi casa pensando que sería temporal. Durante esos 2 años que vivieron bajo mi techo, ambos se negaron rotundamente a contribuir con un solo centavo a los gastos de la casa, a pesar de que ambos recibían asistencia del gobierno. Cuando les preguntaba sobre ayudar con la renta o los servicios, siempre tenían excusas: que necesitaban ahorrar para su propio lugar, que tenían que comprar cosas para el bebé, que el dinero no les alcanzaba. Mientras tanto yo veía cómo gastaban en comida rápida, cigarrillos y otras tonterías. Además peleaban constantemente, y me refiero a peleas fuertes que duraban horas con gritos, insultos y portazos. Tenían la costumbre de invitar gente a mi casa sin siquiera preguntarme, amigos que no conocía aparecían a cualquier hora, y ni hablar de la limpieza, nunca limpiaban nada voluntariamente. Yo tenía que estar constantemente detrás de ellos pidiéndoles que recogieran sus cosas. Después de 2 años finalmente llegué a mi límite y los eché a ambos de mi casa. Cuando finalmente se fueron descubrí el verdadero estado en que habían dejado la habitación que ocupaban, y créanme cuando les digo que fue absolutamente asqueroso. Encontré botellas llenas de orina debajo de las camas porque aparentemente Stanley era demasiado flojo para caminar al baño por las noches. Había pañales sucios metidos en rincones y detrás de muebles. Las paredes tenían manchas de quién sabe qué. La alfombra estaba completamente arruinada. Tuve que gastar cientos de dólares para reparar y limpiar ese cuarto. Ahora Florencia y los 4 niños viven en un área común en la casa de su familia. Si leyeron bien, no tienen ni siquiera una habitación propia, sino que viven en una especie de sala compartida donde básicamente nadie en esa familia los quiere ahí. He visto con mis propios ojos cómo los otros niños de la familia reciben regalos caros para cumpleaños y días festivos, cómo los llevan a parques de diversiones y restaurantes bonitos, mientras que Curtis, Vernon, Venice y Lois son completamente ignorados. Florence es todo lo que está mal en una madre, sin sonar demasiado dura, pero es la verdad. Es ruidosa, vaga y hace literalmente el mínimo esfuerzo posible para mantener a esos niños vivos. Les da de comer y eso es básicamente todo. No hay higiene adecuada, no hay rutinas, no hay estructura de ningún tipo. Los niños frecuentemente están enfermos porque viven en condiciones poco sanitarias. A menudo los veo con la ropa sucia, el cabello sin peinar, las uñas largas y llenas de mugre. Venice tiene problemas en los dientes y las encías porque Florence le permite usar el chupete todo el día, todos los días. Cuando le digo que eso está causando daño permanente, me responde que es más fácil así porque Venice se porta mejor cuando tiene su chupete. Los 2 mayores, Curtis y Vernon, apenas van a la escuela y solo van porque yo personalmente los inscribí y les proporciono transporte todos los días. Florence nunca se molestó en inscribirlos a pesar de que ambos niños le decían que querían ir a la escuela. Mis padres y yo hemos comprado literalmente al menos el 98% de toda la ropa, zapatos, pañales, toallitas y juguetes que estos niños tienen. También hemos pagado por al menos el 95% de todas las salidas y experiencias que estos niños han tenido. Florence no contribuye con nada porque según ella no tiene dinero, pero de alguna manera siempre tiene dinero para sus uñas postizas, su cabello teñido y sus salidas con amigas. Las tareas básicas de crianza que deberían ser responsabilidad de Florencia han recaído completamente en mí. Curtis y Vernon están entrenados para usar el baño y ya no usan biberones, pero eso es solamente porque yo los entrené pacientemente durante meses. Cuando Florence trae a los niños a mi casa, lo trata como si fueran unas vacaciones personales de la maternidad. Literalmente se acuesta en mi sofá y duerme durante horas o se queda pegada a su teléfono ignorando completamente a los niños. Yo soy quien cocina para los niños, quien los baña, quien les pone ropa limpia, quien los lleva afuera a jugar. Amo a mis nietos con todo mi corazón, eso no está en cuestión, pero no quiero criarlos. Ya cría a mis propios hijos y ahora se supone que debería estar disfrutando de mi vida. En lugar de eso, mi salud está sufriendo porque estoy constantemente estresada y exhausta. Mis finanzas están en ruinas porque gasto cientos de dólares cada mes en estos niños, y mi paz mental simplemente no existe. He intentado hablar con Florence sobre todo esto múltiples veces. Le he dicho que necesita conseguir un trabajo, que necesita crear rutinas para los niños, que necesita ser más responsable. Ella siempre asiente y dice que sí, que lo va a hacer. A veces hasta llora y comparte sus traumas de infancia conmigo, pero nunca toma acción real para cambiar nada. Hubo incluso una oportunidad donde un trabajador social de asistencia de vivienda le consiguió un vale para hotel temporal mientras le encontraban un apartamento permanente, pero Florence usó el vale del hotel para irse de fiesta con sus amigas a otra ciudad y perdió completamente esa oportunidad de vivienda.
Y ahora está embarazada otra vez, embarazada de un quinto hijo cuando no puede ni siquiera cuidar apropiadamente de los 4 que ya tiene. Este bebé ni siquiera es de Stanley sino de algún tipo con quien aparentemente tuvo algo mientras mi hijo estaba hospitalizado, no tiene plan, no tiene ahorros, no tiene estabilidad, no tiene nada pero va a traer otro niño a este desastre. Honestamente siento que todos mis esfuerzos son una completa pérdida de tiempo. Estoy considerando seriamente 2 opciones: buscar la custodia legal completa de al menos Curtis y Vernon porque criar a los 4 sería simplemente demasiado para mí a mi edad, o alejarme completamente de esta situación y dejar que Florence y su familia se las arreglen solos. Entonces mi pregunta para ustedes es: ¿sería cruel de mi parte dar un paso atrás y dejar de involucrarme tanto? ¿Cómo puedo proteger a estos niños sin seguir permitiendo que Florence se aproveche de mí? Déjenme aclarar que Florence ya ha sido reportada a servicios sociales múltiples veces. Desafortunadamente los servicios sociales no consideran que lo que está pasando sea lo suficientemente grave como para intervenir. Según ellos, los niños están alimentados y tienen un lugar donde quedarse. Actualización 1. Han pasado 6 semanas desde que escribí mi publicación original y muchos de ustedes preguntaron qué había decidido hacer. Después de leer todos sus comentarios y especialmente los que me animaban a buscar custodia, decidí consultar con un abogado familiar para entender cuáles serían mis opciones legales. El abogado me explicó que buscar custodia de los nietos cuando el padre biológico está vivo aunque esté hospitalizado es complicado. Básicamente necesitaría probar que Florence es completamente incapaz de cuidar a los niños y que sería en el mejor interés de ellos vivir conmigo permanentemente. Me dijo que necesitaría documentación extensa, reportes médicos de los niños mostrando negligencia, reportes escolares, testimonios de testigos, evidencia fotográfica de las condiciones de vida. También me advirtió que esto podría costar fácilmente entre 10 y 15 mil dólares si Florence decide pelear la custodia, lo cual probablemente haría porque perdería los beneficios del gobierno que recibe por los niños. Decidí que si voy a hacer esto tengo que hacerlo bien, así que contraté al abogado y comenzamos el proceso de recopilar evidencia. Empecé a documentar todo con fotos y notas detalladas. Cada vez que los niños venían a mi casa tomaba fotos del estado en que llegaban: Curtis con la ropa sucia y demasiado pequeña, Vernon con una erupción en la piel que claramente no había sido tratada, Venice con los dientes visiblemente deteriorados por el uso constante del chupete, Lois con un pañal que obviamente no había sido cambiado en horas. También comencé a guardar todos los recibos de cada cosa que compraba para los niños como evidencia de que yo era quien proveía para sus necesidades básicas, no Florence. Llamé a la escuela de Curtis y Vernon y pedí reunirme con sus maestras. Ambas maestras confirmaron lo que yo ya sabía, que los niños frecuentemente llegaban sin haber desayunado, que su higiene personal era preocupante, que Curtis en particular mostraba signos de ansiedad y se aferraba mucho a su maestra buscando atención y afecto. Me dieron copias de sus observaciones y reportes para incluir en mi caso. Pero entonces algo pasó que complicó todo aún más. Florence finalmente tuvo a su bebé, un niño al que llamó Cecil. El padre ni siquiera vino al hospital y según Florence le dejó claro que no quería nada que ver con el bebé. Así que ahora Florence tiene 5 niños menores de 5 años y está completamente sola manejándolos. Las primeras semanas después de que Cecil nació fueron un caos absoluto. Florence me llamaba llorando a todas horas diciendo que no podía hacerlo, que estaba exhausta, que los niños mayores no le hacían caso, que el bebé no dejaba de llorar. Parte de mí sentía lástima por ella, pero la mayor parte de mí estaba furiosa porque esto era completamente predecible. Intenté mantener cierta distancia porque sabía que si iba corriendo cada vez que llamaba simplemente estaría perpetuando el ciclo, pero no podía ignorar completamente a los niños, especialmente cuando empecé a escuchar de las maestras que Curtis y Vernon estaban llegando aún más descuidados que antes. Decidí que tenía que intervenir al menos temporalmente. Le dije a Florence que Curtis y Vernon se quedarían conmigo durante unas semanas para darle tiempo de ajustarse al nuevo bebé. Ella aceptó inmediatamente sin siquiera preguntar cuándo los vería. Los niños se mudaron a mi casa con las pocas pertenencias que tenían y fue como ver flores marchitas comenzar a revivir. Después de solo unos días de rutina consistente, comidas regulares, baños diarios y atención apropiada, ambos niños se veían diferentes. Curtis dejó de tener esa mirada ansiosa constante en su rostro, Vernon dejó de tener pesadillas cada noche, comenzaron a sonreír más, a jugar más, a ser más como niños normales, pero aquí está donde las cosas se pusieron complicadas. Después de 2 semanas Florence empezó a enviarme mensajes preguntando cuándo le devolvería a los niños, no porque los extrañara sino porque aparentemente los servicios sociales habían contactado preguntando por qué Curtis y Vernon no estaban viviendo en su dirección registrada. Florence entró en pánico porque pensó que le quitarían sus beneficios. Me exigió que los devolviera inmediatamente, amenazando con llamar a la policía y decir que los había secuestrado si no lo hacía. Le expliqué calmadamente que los niños estaban mejor conmigo, que tenían rutina, estabilidad y estaban prosperando. Florence se puso histérica gritando que yo no tenía ningún derecho legal de quedármelos. Llamé a mi abogado inmediatamente en pánico y él me dijo que técnicamente Florence tenía razón. Sin una orden de custodia legal yo no tenía derecho de retener a los niños contra su voluntad. Me aconsejó que los devolviera temporalmente mientras acelerábamos el proceso de custodia legal. Fue una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer, devolverle esos niños sabiendo el ambiente al que regresaban. Curtis lloró y se aferró a mí rogándome que no lo hiciera volver. Vernon estaba confundido preguntando por qué tenían que irse si habían sido buenos. Desde entonces he acelerado el proceso legal todo lo que puedo. Mi abogado presentó una petición de emergencia para custodia temporal basándose en la evidencia que habíamos recopilado. Tenemos una audiencia programada en 3 semanas. Algunos miembros de mi familia han expresado opiniones sobre todo esto. Mi hermana piensa que estoy siendo demasiado dura con Florence y que debería simplemente apoyarla más. Mis padres me apoyan completamente y van a testificar en la audiencia. En cuanto a
Stanley, mi hijo, finalmente pude visitarlo en el hospital y hablar con él sobre todo esto. Cuando le conté sobre mis planes de buscar custodia tuvo una reacción mixta. Por un lado entiende que Florence no está haciendo un buen trabajo, por otro lado se siente culpable de que su enfermedad mental sea parte de la razón. Le aseguré que nada de esto es su culpa, me dio su bendición para proceder con la custodia e incluso dijo que cuando sea dado de alta quiere estar más involucrado. Actualización 2. Han pasado 2 meses desde mi última actualización y finalmente tuvimos la audiencia de custodia. El proceso legal fue aún más agotador de lo que esperaba. Florence contrató a un abogado gratuito a través de servicios legales para personas de bajos ingresos. Su abogado inmediatamente comenzó a pintar una imagen de mí como una abuela entrometida que no podía aceptar que su hijo había elegido tener una familia con Florence. El día de la audiencia llegué temprano con mis padres y mi abogado. Florence llegó tarde, lo cual no me sorprendió, pero no causó una buena primera impresión con el juez. Cuando finalmente comenzó la audiencia, mi abogado presentó toda la evidencia que habíamos recopilado, las fotos de los niños en condiciones deplorables, los reportes escolares, los registros médicos mostrando citas perdidas y tratamientos no completados, los testimonios escritos de las maestras, los recibos probando que yo pagaba por prácticamente todo. Luego fue el turno de Florence y su abogado de presentar su caso. Su abogado argumentó que Florence era una madre joven haciendo lo mejor que podía en circunstancias difíciles. Florence misma testificó y debo admitir que fue una actuación convincente. Lloró en el momento adecuado, habló sobre sus propios traumas de infancia, explicó que había estado luchando con depresión posparto, dijo que apreciaba mi ayuda pero que sentía que yo estaba tratando de reemplazarla como madre, pero luego mi abogado tuvo su turno de interrogarla y ahí es donde su historia comenzó a desmoronarse. Le preguntó específicamente sobre las finanzas, por qué recibía beneficios del gobierno para 5 niños pero no podía proveer necesidades básicas. Florence tartamudeó y dio respuestas vagas. Mi abogado entonces presentó evidencia de publicaciones en redes sociales donde Florence presumía compras de ropa nueva para ella misma, comidas en restaurantes, salidas con amigas. También le preguntaron sobre el incidente del vale de hotel, como había perdido una oportunidad de vivienda permanente porque usó el vale para irse de fiesta. Florence trató de minimizarlo pero mi abogado tenía la documentación del trabajador social. Luego vino la pregunta sobre su nuevo embarazo y el 5º bebé. Le preguntaron si había considerado cómo agregaría otro niño a su carga ya abrumadora y su respuesta fue básicamente que las cosas siempre se resuelven. El juez claramente no quedó impresionado. Mis padres también testificaron. Mi madre habló sobre las innumerables veces que había visto a los niños descuidados, sobre cómo Curtis y Vernon habían florecido durante las 2 semanas que estuvieron conmigo. Mi padre presentó documentación financiera mostrando exactamente cuánto dinero habíamos gastado en los niños a lo largo de los años. Las maestras de Curtis y Vernon también enviaron testimonios escritos que fueron leídos en corte. Ambas expresaron seria preocupación por el bienestar de los niños. Una de ellas mencionó que Curtis había llegado a la escuela con moretones en varias ocasiones y cuando se le preguntaba cómo los había obtenido daba respuestas inconsistentes. Esto fue particularmente impactante porque yo no sabía sobre los moretones. Después de todo el testimonio hubo un receso mientras el juez revisaba la evidencia. Cuando finalmente regresamos a la sala el juez comenzó a hablar, dijo que había revisado cuidadosamente toda la evidencia y que era claro que estos niños no estaban recibiendo el cuidado apropiado. Sin embargo el juez no me otorgó custodia completa de inmediato, en lugar de eso ordenó custodia temporal de emergencia de Curtis y Vernon para mí por un periodo de 6 meses. Durante ese tiempo Florence tendría visitas supervisadas 2 veces por semana y se le requeriría completar clases de crianza, manejo de ira y una evaluación psicológica. También se le ordenó conseguir un empleo estable y establecer un hogar apropiado separado del área común donde actualmente vivía. En cuanto a Venice, Lois y el bebé Cecil, el juez decidió que por ahora permanecerían con Florence pero bajo supervisión intensiva de servicios sociales. Básicamente el juez estaba dando a Florence una última oportunidad de demostrar que podía ser una madre responsable. Florence estaba furiosa con la decisión. En el estacionamiento después de la audiencia me gritó que yo le había robado a sus hijos, que nunca me perdonaría, que haría todo lo posible para recuperarlos. Los primeros días después de que Curtis y Vernon se mudaron permanentemente conmigo fueron de ajuste. Habían estado viviendo en caos por tanto tiempo que tener rutina, estructura y reglas consistentes era completamente nuevo para ellos. Curtis en particular luchó al principio con seguir instrucciones, estaba acostumbrado a hacer básicamente lo que quisiera sin consecuencias, pero con paciencia y consistencia ambos niños comenzaron a prosperar de maneras que nunca había visto. Sus personalidades reales comenzaron a emerger. Curtis resultó ser increíblemente curioso y le encanta hacer preguntas sobre todo. Vernon es más callado pero extremadamente creativo y pasa horas dibujando y construyendo cosas. Sus maestras notaron mejoras dramáticas casi inmediatamente, mejor concentración, mejor comportamiento, mejor higiene, mejor todo. Me enviaron notas agradeciéndome por finalmente darles a estos niños la estabilidad que necesitaban. Actualización 3. Han pasado 5 meses desde que Curtis y Vernon se mudaron conmigo y estamos acercándonos al final del periodo de custodia temporal de 6 meses. Muchos de ustedes preguntaron cómo iban las cosas con Florence y si había cumplido con las órdenes del juez. La respuesta corta es que no ha cumplido con prácticamente nada de lo que se le ordenó hacer. Empezó las clases de crianza pero dejó de asistir después de solo 3 sesiones. Nunca completó la evaluación psicológica a pesar de múltiples recordatorios, no consiguió un empleo estable, todavía vive en el área común de la casa de su familia con Venice, Lois y Cecil. Las visitas supervisadas con Curtis y Vernon han sido inconsistentes. Se suponía que debía venir 2 veces por semana pero ha cancelado más de la mitad de las visitas programadas. Cuando se aparece generalmente llega tarde y pasa la mayor parte del tiempo en su teléfono en lugar de interactuar realmente con los niños. Curtis y Vernon han dejado de emocionarse por sus
Visitas porque han aprendido que probablemente los decepcionará. Lo que realmente me ha preocupado es lo que está pasando con los 3 niños que quedaron con ella. Según los reportes de servicios sociales, las condiciones no han mejorado significativamente. Venice todavía usa el chupete constantemente y sus problemas dentales han empeorado al punto donde va a necesitar procedimientos dentales costosos. Lois tiene retrasos en el desarrollo que probablemente son resultado de negligencia y falta de estimulación apropiada. Cecil, el bebé, ha estado hospitalizado 2 veces por infecciones respiratorias que podrían haberse evitado con mejor higiene y cuidado. Servicios sociales ha aumentado la frecuencia de sus visitas, pero todavía no han removido a los niños, lo cual francamente no entiendo. ¿Cuánto más tiene que empeorar antes de que actúen? Mi abogado me dice que cuando regresemos a corte en un mes para la revisión de custodia tenemos un caso muy fuerte para custodia permanente de Curtis y Vernon. Florence claramente no ha cumplido con ninguna de las condiciones que el juez estableció. Mientras tanto, los niños que están conmigo han continuado prosperando de maneras increíbles. Curtis está leyendo a un nivel por encima de su edad. Vernon se ha abierto mucho socialmente y ahora tiene amigos en la escuela. Ambos han ganado peso saludable y se ven como niños normales felices. Mi abogado también sugirió que considerara buscar custodia de Venice y Lois dado el deterioro de su situación, pero honestamente no estoy segura de poder manejar 4 niños a mi edad. Ya estoy exhausta con 2, aunque es un tipo diferente de cansancio. Es el cansancio que viene de ser responsable de niños pequeños, pero al menos ahora sé que están seguros y bien cuidados. Stanley, mi hijo, fue dado de alta del hospital hace 2 meses. Su condición ha mejorado significativamente, aunque todavía está en terapia intensiva y tomando medicamentos. Se mudó a un apartamento con un compañero de cuarto y está trabajando medio tiempo. Ha estado visitando a Curtis y Vernon regularmente y puedo ver que realmente está tratando de ser un mejor padre. Los niños están emocionados de tener a su papá de vuelta en sus vidas, aunque todavía me ven a mí como su figura principal de cuidado. Stanley también ha expresado que quiere eventualmente buscar custodia compartida conmigo una vez que esté más estable, lo cual apoyo completamente. También ha cortado completamente contacto con Florence después de enterarse de cómo había estado descuidando a los niños. Dice que finalmente ve claramente quién es ella realmente y que lamenta no haber actuado antes. En cuanto a la familia de Florence, finalmente han comenzado a presionarla para que haga algo con su situación. Aparentemente están cansados de tenerla viviendo en su casa con 3 niños pequeños que constantemente hacen desorden y ruido. Le han dado un ultimátum de que necesita encontrar su propio lugar en los próximos 2 meses o tendrá que irse. No tengo idea de a dónde iría o qué haría. Parte de mí se preocupa por Venice, Lois y Cecil porque no tienen la culpa de tener una madre negligente. Pero también sé que no puedo salvar a todos y que ya estoy haciendo más de lo que debería tener que hacer. Algunos me han sugerido que busque custodia de los 5 niños, pero honestamente sería imposible. Apenas estoy manejando con 2. Agregar 3 más incluyendo un bebé sería demasiado. Así que por ahora mi enfoque está en asegurar custodia permanente de Curtis y Vernon y esperar que Servicios Sociales finalmente haga algo sobre los otros 3. Actualización 4. Finalmente tuvimos la audiencia de revisión de custodia y tengo noticias que compartir. Como era de esperar dado el historial de incumplimiento de Florence, el juez me otorgó custodia legal permanente de Curtis y Vernon. Florence ni siquiera se presentó a la audiencia, lo cual básicamente selló su destino. Su abogado intentó argumentar que había estado haciendo progresos, pero sin ella ahí para testificar y sin evidencia real de mejora, el juez no estaba dispuesto a arriesgar el bienestar de los niños. Ahora tengo custodia completa con Stanley teniendo derechos de visita y eventualmente custodia compartida una vez que demuestre estabilidad continua por 6 meses más. Florence tiene el derecho de solicitar visitas supervisadas, pero tiene que pasar por el proceso legal apropiado y cumplir con ciertas condiciones primero. Honestamente sentí una mezcla de alivio y tristeza cuando se anunció la decisión. Alivio porque finalmente Curtis y Vernon tienen la seguridad y estabilidad que merecen. Tristeza porque esto nunca debería haber llegado a este punto. Una madre debería querer estar presente y ser responsable por sus hijos, pero Florence claramente no está en un lugar donde puede o quiere hacerlo. Los niños sorprendentemente tomaron la noticia bastante bien. Creo que a esta altura ellos ya ven mi casa como su verdadero hogar. De todas formas, Curtis me preguntó si esto significaba que nunca tendría que volver con su mamá y cuando le dije que viviría conmigo permanentemente se veía genuinamente aliviado, no triste. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre cómo se sentía viviendo con Florence. En cuanto a Venice, Lois y Cecil, hubo un desarrollo significativo ahí también. 2 semanas después de nuestra audiencia de custodia, Servicios Sociales finalmente removió a los 3 niños del cuidado de Florence después de una visita sorpresa donde encontraron condiciones que consideraron peligrosas. No tengo todos los detalles, pero aparentemente la situación había empeorado considerablemente. Los niños fueron colocados en cuidado temporal con una familia que se especializa en casos de negligencia. Ha sido desgarrador saber que están en el sistema, pero al menos ahora están siendo cuidados apropiadamente. Florence aparentemente no ha peleado la remoción en absoluto. De hecho, según escuché, ni siquiera ha preguntado sobre visitas. Es como si simplemente se hubiera rendido con todos sus hijos. Parte de mí está enojada por eso, pero honestamente también aliviada porque significa menos drama y complicaciones. Stanley y yo hemos hablado sobre posiblemente buscar custodia de Venice y Lois eventualmente una vez que él esté más estable. Cecil probablemente será puesto en adopción ya que no es biológicamente hijo de Stanley y Florence claramente no está interesada en criarlo. Es una situación triste, pero estoy tratando de enfocarme en lo que puedo controlar y lo que puedo controlar es dar a Curtis y Vernon la mejor vida posible. Han estado conmigo permanentemente por 7 meses ahora y la transformación ha sido increíble. Son niños completamente diferentes de los que eran cuando todo esto comenzó, felices, saludables, curiosos, amorosos y finalmente actuando como los niños de su edad deberían actuar.
Mi vida ha cambiado completamente, no voy a mentir y decir que ha sido fácil porque criar a 2 niños pequeños a los 58 años es física y emocionalmente agotador. Hay días donde me pregunto si tomé la decisión correcta, días donde extraño mi libertad y mi casa tranquila, pero luego veo a Curtis leyéndome un libro con tanto orgullo o a Vernon mostrándome un dibujo que hizo en la escuela y sé que todo vale la pena. Estos niños merecían una oportunidad de tener una infancia real y si yo puedo darles eso, entonces todo el sacrificio vale la pena. Mis finanzas todavía están ajustadas, pero al menos ahora recibo algo de ayuda del gobierno para su cuidado y Stanley contribuye lo que puede. Mis padres siguen siendo un apoyo increíble ayudándome cuando necesito un respiro. Para aquellos que están en situaciones similares preguntándose si deberían intervenir o alejarse, solo puedo decir que no hay una respuesta correcta que funcione para todos. Tienes que evaluar honestamente tu propia situación, tu salud, tus finanzas, tu capacidad emocional. En mi caso, llegar al punto de buscar custodia legal fue necesario, pero fue también una de las cosas más difíciles que he hecho. Requirió recursos que muchas personas no tienen y suerte en tener un juez que realmente viola situación claramente. Si puedo ofrecer algún consejo es documentar todo desde el principio. Si sospechas negligencia, toma fotos, guarda recibos, mantén notas detalladas, habla con maestros y doctores, construye tu caso porque si eventualmente terminas en corte necesitarás evidencia sólida. También busca apoyo, ya sea terapia, grupos de apoyo o simplemente amigos y familia que entiendan. No puedes hacer esto solo y no deberías tener que hacerlo. He aprendido que pedir ayuda no es debilidad sino necesidad y finalmente he encontrado paz sabiendo que hice lo correcto para estos niños incluso cuando fue el camino más difícil.